Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo y nuevamente muy contento, muy agradecido de las visitas que hemos tenido a través del canal de las reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Reflexiones que están apuntando en esta oportunidad hacia el libro del Apocalipsis, viéndolo principalmente desde una interpretación en la cual Jesucristo es el centro. Primeramente, desde el inicio del capítulo del Apocalipsis nos revela claramente que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y es un mensaje que en un inicio, desde los primeros capítulos, está fomentado hacia la iglesia cristiana representada en 7 iglesias que completan o contemplan la magnitud del cristianismo en general a través de las épocas, pero principalmente en las condiciones que está la iglesia, en las condiciones en las que se encuentra. Y ese ha sido el motor principalmente, señalar de manera enfática que el mensaje es a nosotros los cristianos que debemos cambiar nuestra actitud en relación con el cristianismo en sí, a cómo vivir nuestra condición y buscar al Señor por sobre todas las cosas. Hemos tratado de llevar un mensaje al mundo, un mensaje equivocado, mostrando un Dios de castigo, a un Dios de condenación, y el libro de Apocalipsis nos trata de mostrar, a pesar de las figuras que nos parecen muy traumáticas, muy conflictivas, nos quiere presentar un Dios que salva, en la figura y en la revelación de Cristo mismo. Y es por eso que gran parte de los versículos que hemos ocupado han sido del Nuevo Testamento. Hay mucha interpretación y sabemos que para poder entender el libro de la revelación de Jesucristo tenemos que ir al origen del Antiguo Testamento también. Pero sin embargo, completamos el cuadro de mostrar quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Y eso es algo muy fundamental que tenemos que mirar y que tenemos que tratar de que sea la revelación de nuestro Dios, la revelación de Cristo Jesús, la que sea el punto central y no aquellos símbolos que están ahí representados. En esta oportunidad quisiera invitarte a que comenzáramos a observar lo que nos quiere presentar el capítulo 15 y el capítulo 16. Dos títulos bien importantes, de los cuales ya hemos estado mencionando. eh, las 7 últimas plagas, castigos divinos sobre los impíos, y en este sentido, cómo nos vamos preparando en nuestro corazón hacia la ira de Dios, una ira que hemos trabajado a través de estas reflexiones cristianas, que es muy mal entendida por el mundo cristiano en general, de los cuales nosotros también somos parte. Y volviendo a hacer el hincapié en que es Jesucristo quien tiene la posibilidad de hacer un juicio en base a lo que cada persona quiere recibir. Ya tenemos claro en la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice que el Padre a nadie juzga, sino que le ha dejado el juicio o los juicios a su Hijo. Y todos los juicios que tú has visto en el Antiguo Testamento nos dejan muy en claro cómo Jesucristo también lo presenta en la Biblia. Dice que nadie ha visto al Padre, que nadie, solamente el Hijo es el que ha visto al Padre. Entonces, todos aquellos que pensaron en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pensaron que habían tenido un encuentro con el Padre, realmente tuvieron un encuentro con el Hijo. Tuvieron un encuentro con el Hijo. Jesucristo lo dijo así: del único que ha visto al Padre he sido yo, y yo vengo a representar, y lo he hecho a través de toda la historia humana, a mostrar quién es el Padre, quién es el amor del Padre. Si bien es cierto, muchos de los textos que están en el Antiguo Testamento hacen referencia quizás en la interpretación del profeta, del hombre inspirado que no tenía a lo mejor la claridad porque no había venido Cristo en la figura de un hombre,
representándose y viviendo las pasiones y las situaciones que cada hombre vive, e incluso ellos, teniendo la revelación del Espíritu Santo, mostraron en el antiguo pacto a un Dios que no podía mostrarse completamente. Por eso hay muchos autores que nos presentan el Antiguo Testamento, pero después de que la palabra de Dios nos habló de muchas formas, través de muchos siervos, a través de los profetas, de los hombres inspirados que escribieron el Evangelio, tuvo que venir Cristo mismo a mostrarnos quién era el Padre, y Jesucristo es la revelación de Dios. Y es lo que hemos estado mostrando a través de todos estos capítulos. Por eso quiero invitarte a que podamos leer el primer versículo que se encuentra en el capítulo 15 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la revelación a su iglesia como un mensaje urgente, y que en esta última sección del Apocalipsis nos quiere mostrar el desenlace final de la historia humana. No es el desenlace de la historia, porque el Señor ya nos ha dicho a través de la palabra, a través del Antiguo Testamento, en muchos pasajes, cómo será la vida después de este paso por la tierra. Pero dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con este texto básico e introductorio para poder mirar estos capítulos, es que te invito primeramente a buscar la presencia del Señor a través de una oración. En segundo lugar, que puedas hacer tu propia comprensión, tu propia lectura, y que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad, porque Él es quien pondrá toda verdad en tu corazón, en el mío y en el de todas las personas. Él es que está mostrando quién es Jesucristo, mostrando la revelación del Padre, y es por ello que te invito a que hagas esta propia reflexión tuya, este propio estudio, esta propia meditación a través de la palabra, inspirado por la dirección del Espíritu Santo en lo que tú busques en la oración. Pero en esta oportunidad vamos a hacerlo en conjunto, y te quiero invitar a que también podamos orar. Querido Padre Celestial, a través de una serie de temas, una serie temática en lo cual hemos estado mirando desde el capítulo 1 del Apocalipsis, tu revelación, quién eres tú, para aquellos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de vivir. Sabemos que Juan escribe y reflexiona y presenta este mensaje para desarrollar la temática en la cual quizás muchos hombres en tu paso por la tierra pensaron que fuiste un gran profeta, un gran hombre, un gran ser humano con mucha bondad, con mucha humanidad, que vino a lo mejor a presentar un ejemplo, pero más que eso, lo que nosotros conocemos y sabemos como cristianos es que tú eres la revelación del Padre y eras Dios mismo caminando entre nosotros. Con esa revelación y entendiendo que en este mensaje quiere comenzar con la iglesia para que nosotros procedamos al arrepentimiento y volvamos a mostrarte como un Dios de amor, no un Dios equivocado como lo hemos hecho por casi 2000 años, donde hemos tratado de imponer a filo de espada, a filo de debates, a filo de golpes, quizás eh, cuál es tu mensaje, pero tu mensaje está lleno de amor. Por eso tu mensaje pudo ser atemporal y transcultural, porque el mensaje estaba centrado en un principio que es el principio que te guía a ti desde la eternidad. El amor, porque tú eres amor, porque tú eres bondad, porque tú eres perdón. Señor, ayúdanos a poder encontrar esto en tus palabras. Si bien es cierto, son duras en estos 2 capítulos, no nos dejes quedar con las palabras, sino que podamos encontrar el mensaje que está ahí, cimentado principalmente en un Dios
más que justo, un Dios lleno de misericordia, que no ha venido a condenar al mundo, sino que a salvarlo. Todo esto lo pedimos en los méritos tuyos, Señor. Amén y amén. Bueno, quiero volver a insistir con este tema, que es muy relevante. Ahora nos estamos encontrando principalmente en este punto, en el cual eh, estos series de juicios que se estaban entregando en el libro del Apocalipsis, nos vamos a mirar un poco en la relación con las dos primeras series, los siete sellos, las siete trompetas que ya se habían mencionado, pero en este caso ahora estamos con las siete últimas plagas. La semejanza y el parecido con las trompetas es impresionante, más, pero también es muy notoria las diferencias que están ahí puestas. Y probablemente son aquellas las que mantienen el pensamiento de Juan como un visionario que está recibiendo una visión en su pleno desarrollo. En esto lo que nos interesa aquí es percibir cómo se da un progreso del pensamiento de Juan en una serie de recapitulación de la visión de las trompetas. No es fácil la tarea, primero, de comprender cómo Juan escribió y pudo estructurar el mensaje del Apocalipsis. Hemos sido súper categóricos y enfáticos en este punto porque nos lleva también a presentar temas muy controversiales. Recuerda que este no es el último libro que escrito por este discípulo amado, por Juan. Él luego escribe el Evangelio de Juan y muestra a Dios muy distinto. Es el Evangelio por sobre el Evangelio que muestra muy distinto a los otros tres evangelios, porque muestra a Jesucristo en una plena relación con Dios. Y así también los presentan sus cartas, las cartas de Juan, ¿verdad? Las epístolas de él. Cada mensaje de Juan nos lleva a relacionarnos de una manera muy especial con Cristo, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo podamos eh, dejar muy en claro. Si bien es cierto, a lo mejor en muchos de los capítulos lo hemos mencionado, es importante que tú lo tengas claro porque a lo mejor no has tenido la oportunidad de mirar un capítulo anterior o de las distintas series temáticas que hemos estructurado acá. A lo mejor no has tenido la oportunidad de ver la visión que tenemos acá sobre el Espíritu Santo y hay una serie temática acerca del Espíritu Santo que puedes buscar en cómo el Espíritu Santo edifica a la iglesia a través de sus dones espirituales. Entonces es muy importante que en ese sentido tengamos esa claridad. Más allá de hacer una diferenciación con otras interpretaciones eh, del libro del Apocalipsis, es la visión que como cristianos queremos presentar acá. Cuando se habla de una estructura al respecto de un libro, se piensa en las unidades principales, como los capítulos de un libro cualquiera, estoy haciendo referencia, o hechos de una pieza, por ejemplo, teatral en sus tiempos. Los capítulos generalmente tienen un argumento, o el argumento fundamental en sí mismo. No parecen ser lo que ocurre con la división de los capítulos muchas veces presentado por el Apocalipsis. En general, el Apocalipsis es estructurado en siete grandes visiones. El problema es que dentro de cada espacio de estas visiones es común tener siete pequeñas visiones más, indicadas en este, por ejemplo, desde el capítulo 15 en adelante, con la expresión vi. Porque así lo dice, vi en el cielo otra señal, vi aquello, vi esto otro. En el caso de esta expresión, lo que indica un cambio en la perspectiva, ¿cierto? Vi también como un mar de vidrio, vi una señal grande y admirable. Cada uno de estos se ve con lo que está viendo Juan en su
mirada visionaria, en su visión profética. Entonces, es lo que él va escribiendo y lo que él puede percibir. Eh, en el caso específico de nuestro texto, el capítulo 15 que estamos mirando acá, eh, lo que vemos es que se encuentra dos veces el vi en el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Esas dos ocurrencias serían respectivamente la sexta y séptima pequeña visión dentro del bloque de una cuarta gran visión, que empieza en el capítulo 12 verso 1 que ya hemos analizado, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y debe llegar esto hasta el capítulo 15 verso 4. Quiero que lo leamos para que no nos perdamos en este sentido. Empiezo desde el 1 en adelante. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El texto base que nos comenzamos a analizar. Ya hemos analizado cómo es la ira de Dios y tú puedes ir a temas anteriores, para no detenerme en esta explicación, de cómo el Señor se enoja, cómo el Señor se ira y cómo es o cómo se enoja el Señor Jesucristo y cómo actúa cuando Él se enoja. No es el enojo humano, no es mi enojo ni el enojo tuyo, es muy diferente. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Mira qué interesante cómo lo presenta. Si bien es cierto, nosotros recibimos de gracia la salvación, debemos permanecer en ella para lograr esta victoria, que es mantenernos en la presencia de nuestro Señor para poder alcanzar esta victoria, pero una victoria que no peleamos nosotros, sino que en nuestra rendición el que vence es Jesucristo y así no podremos tener esta, esta derrota frente a la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, cual ya lo vimos anteriormente, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Miremos algunas cosas de esta gran visión. En el verso 1, Juan dice que vio 7 ángeles con las 7 últimas plagas. Son 7 ángeles que son 7 mensajes, 7 mensajeros que están entregando y que están anticipando la situación que están viniendo, con las cuales se completa la ira de Dios. Y esto es lo maravilloso porque el Señor nos ha dejado mensajes, nos ha dejado ángeles mensajeros que nos están advirtiendo que no caigamos en esta situación y como hijos del Señor podemos estar cimentados en el Señor para no vivir esta situación y poder vencer en Cristo a la bestia y a su imagen. Eh, y así en su evaluación sobre la visión de los ángeles en las copas y de lo que es una gran y maravillosa señal, a medida que los eventos se van desarrollando en este sentido, el apóstol parece hacer en este sentido una intensificación tanto cuantitativa como cualitativa en esa visión. Juan la califica, le da un de grande y maravillosa, le da un sentido a esta visión. Y esa peculiaridad se tornará cada vez más evidente al derramamiento de las copas, derramamiento de los juicios, derramamiento de las señales que el mismo ser humano ha permitido en sí. Como bien hemos dicho, el Señor Dios el Padre a nadie juzga, ha dejado al Hijo que pueda juzgar, porque el Hijo juzga y perdona, pero también aquellos que no quieren recibir el sello del Espíritu Santo, quien pondrá en nosotros una señal del sello. En este sentido, nosotros no podremos separarnos de ese juicio,
de estos juicios, de estas formas de representación en un derramamiento de copas hacia el mundo, porque el ser humano ha ido permitiendo que esto así ocurra. En la gracia del Señor, en el mensaje del Señor, en la ira del Señor, el Señor le da a cada uno lo que quiere recibir, no lo que se merece. Si es por eso, todos, cada una de las personas, dice la palabra del Señor que no existe justo ni aún uno, ni aún uno, ni el hombre que más has admirado tú, ni el hombre que sale el mejor que puede aparecer en la Biblia, no es justo en sí mismo, sino que es justo en Jesucristo. Ni Enoc que caminó con Dios, ni Elías que subió al cielo, ni Moisés que fue rescatado de la tumba y lo llevó el Señor, ni Juan el Bautista que Cristo mismo dijo es el hombre nacido de mujer más grande en este mundo y que creemos también que en la resurrección de Cristo fue una de las primicias que también ayudó en la proclamación del Evangelio en ese momento y está junto, junto a nuestro Dios. Ni aun así, todos los hombres más destacados de la Biblia, todos se justificaron en la persona de Cristo. Todos y cada uno está justificado no en sus méritos, porque en obra alguna, por más que tú hayas hecho lo que hayas hecho, en honor al Señor, la justicia divina y la misericordia y el regalo de la salvación nos viene como eso, un regalo que tú puedes tomar o puedes rechazar. Las copas en este sentido son identificadas como los 7 juicios del Señor y hay varias visiones. Por ejemplo, acá hay un escritor, McDowell, no lo señala. Voy a presentarte dos miradas, una de McDowell que lo presenta como que no se debe interpretar estos eventos como escatológicos que en el paso de ser los últimos y que culminarán con la venida de Cristo y el juicio final. Para él, los eventos no deben ser tomados como algo sobrenatural, así que además significa la culminación de de esta de esto que el Señor permite que se vivan los juicios y que esto se dio en el Imperio Romano y en el posicionamiento del anticristo. Esa es una posición, pero hay otra posición diferente de Albert Paul que nos sostiene que las copas sí son los últimos eventos que marcarán el fin. Debo entregarte estos dos mensajes porque si bien es cierto, hay muchas interpretaciones más, eh, hombres estudiosos a través de la historia no han logrado ponerse de acuerdo. Lo importante acá es que tú puedas estar unido al Señor Jesucristo y que esta vivencia, como pueda o como se debe dar, como el Señor permita que se origine, puedas estar sellado en el Espíritu y vivir esta experiencia con Cristo y poder pasar y vencer, como decía en el verso 3, vencer en victoria en Cristo a la bestia, su imagen y la marca y el número de su nombre. En el verso 2 nos pone este ejemplo del mar de vidrio y reaparece algo que ya visto por Juan en el capítulo 4, verso 6. Alude a la visión del trono de Dios. El mar de vidrio puede referirse a un mar celestial y hay otros que lo han puesto en relación con un futuro simbólico del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque lo interpretan lo que pasa en el verso 3 que dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, cántico del Cordero, diciendo, grandes maravillas son tus obras, Señor Dios poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eh,
Es interesante que aparezca acá la figura de Moisés y que todos cantan el cántico de Moisés. ¿Cómo podemos tú y yo cantar el cántico de Moisés eh, si no estamos ya disfrutando de la salvación y estar junto a Moisés para que nos pueda enseñar el canto? ¿O crees tú que de manera extraordinaria va a llegar este canto a tu cabeza, a la cabeza de los santos, de los hijos de Dios, y todos a una voz cantaremos algo que jamás hemos aprendido? Lo dejo a tu criterio, a tu interpretación para que puedas sacar. En Apocalipsis el uso del Antiguo Testamento no es tan simple y directo. Por eso hemos tratado de mirar aspectos importantes en el Nuevo Testamento. Pero quiero nombrarte algunas cosas. Dice en el contexto del cántico de Moisés, no parece remitir al cántico de Moisés de Éxodo 15. Tal vez el cántico de Deuteronomio 32 y su tema de la ira de Dios sirva mejor para calificar los juicios de Dios, ministrados con el derrame de las copas. Eh, y no tiene sentido un canto de alabanza, de glorificación, cuando estamos cantando: justo es el Cordero, poderoso y verdadero son los caminos, Rey de los santos, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas. Entonces es un canto nuevo. La función de este cántico en este sentido eh, puede ser un canto que para algunos nos anticipa la justificación de los juicios precedentes, y para otros la visión que puede decir es que ya estamos en la salvación con Cristo. Un canto de adoración tal como lo cantó Moisés. Y aquí vienen los versos 5 al 8. Este es un capítulo cortito. Después del cántico se hace la apertura de los juicios, ¿cierto? Después del cántico que aparece acá, después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo, el templo, el tabernáculo del testimonio y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En el tiempo de Moisés, el tabernáculo del testimonio mostraba la santidad de Dios. Eh, Eso es muy importante que podamos observar. La expresión tabernáculo del testimonio, la Septuaginta, traduce la expresión la tienda de la alianza, o sea, la tienda de un pacto, o sea, la habitación de Dios durante la peregrinación por el desierto después del Éxodo. Los ángeles salen del santuario, en este caso, vestidos a la semejanza, por lo que podemos observar, a la semejanza de Cristo de la visión del Apocalipsis 1:13. Mira cómo están vestidos, los puedes leer ahí. En el mismo sentido de culto de las escenas iniciadas en el capítulo 4, en un hecho litúrgico son preparados la forma en cómo Cristo mismo ejercerá un juicio de salvación. Ya hemos quedado muy claro que Dios el Padre a nadie juzga, sino que le ha dejado a su Hijo todo juicio. Uno de los 4 seres vivientes que representan la creación vio a los ángeles las copas e instrumentos del derramamiento de la ira de Dios. Eso significa que el Señor usará la misma naturaleza como la espada de su juicio. Es la misma naturaleza la que está ejerciendo juicio contra el hombre de cómo el hombre también ha hecho en sí un maltrato y un daño hacia la creación de Dios, hacia el regalo de Dios. Y no hemos sabido ser esos mayordomos, esos mayordomos que teníamos que ser con lo que nos fue entregado, pero que
le pertenece a nuestro Dios. El origen y la fuente, en este sentido de los juicios, está en el mismo templo de Dios. La gloria que llena el templo es como el Señor tiene que permitir estos juicios. Nadie puede entrar en el templo en cuanto no se cumplan estos 7 juicios. Ahora, ya no hay más que hacer. No existe más tiempo para oraciones, sacrificios, intersección, porque Dios está sin poder tener la posibilidad. Él ya viene. Mira, esto quiero dejarlo muy en claro. Cuando el Señor nos dice que su tiempo llega y su tiempo viene, lamentablemente el Señor no es como nosotros los latinoamericanos, sí, los latinos en general, los chilenos, que si el Señor dice que llega a las 12, puede ser que tú y yo lleguemos a las 12:05 y nosotros en el horario que tenemos no lleguemos a la hora correspondiente. El Señor siempre va a salir a la hora. El Señor siempre va a ejecutar lo que Él anticipó en los tiempos que Él tiene determinado. La diferencia está en que el Señor, a través de este libro, a través de los mensajes, a través de lo que te entrega el Espíritu Santo, a través de lo que va poniendo en tu corazón, Él va a poner todas las condiciones para que tú y yo podamos llegar a la hora de su juicio en la salvación. En la salvación, quiero leerte un versículo que se encuentra en el libro de Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, que nos da garantía de lo que el Señor hará en el día de la redención. Capítulo 4, verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para, para el día de la redención. El Señor viene a ejecutar un juicio de salvación a través de lo que está haciendo el Espíritu del Señor en cada uno de los corazones de los cristianos e invitándonos nuevamente a entregar el mensaje de salvación, pero un mensaje puro, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y que en Cristo encontramos el verdadero cimiento para nuestras vidas y para poder alcanzar a estar con Él porque Él quiere nuestra victoria. Y Él ha dado todas las condiciones para que tú y yo lleguemos a la salvación, como estábamos leyendo en el capítulo 15 del Apocalipsis, donde el Señor nos dará las posibilidades, las condiciones de obtener la victoria en Él. Invitaciones que puedas tú y yo, que cada uno de nosotros, podamos rendirnos ante la presencia del Señor. Muchos cristianos te invitan a la guerra, te invitan a la lucha, te invitan a pelear por el Señor, pero Cristo mismo te invita a reposar en Él, a descansar en Él, porque en Él tenemos la victoria. Y para eso tú y yo debemos rendirnos ante el Señor para que Él pelee por nosotros. La Biblia es clara en decir esto. Nosotros no venceremos con espadas, con lanzas, con un gran ejército. Venceremos, como lo dice el Señor, lo venceremos con su espíritu, porque Él ha preparado, como leímos en Efesios 4:30, ha preparado las condiciones a través del espíritu para el día de nuestra redención.
Que el Señor te bendiga grandemente y que podamos encontrar a Cristo en cada uno de los mensajes, en cada uno de los pasajes de la Biblia y que puedas estar cimentado en Él. Ríndete al Señor. No quieras ir a pelear por Él. Él es quien peleará las batallas a través de su espíritu. Será con su espíritu que podremos vencer, solo con su espíritu, el cual nos ha sellado para el día de la redención. Que el Señor te bendiga grandemente y como acá decimos, gracia, gracia y paz.